Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Me oyen bien? Buenas. Buenas tardes, Buenas tardes, profesor. Uy, esperen, tengo aquí algo mal. Ya, ahora sí, estaba reproduciendo en Baffle, no en audífono. Muy bien. Eh, Hoy vamos a ver el tema casi que opcional. Nosotros ya acabamos todo lo que tenía que ver para lo básico de programación. ¿Listo? Pero hoy vamos a ver un temita extra que nos va a servir muchísimo para organizar mejor el código. ¿Alguien podría hablar un segundo? A ver si ya corrigió el problema. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Listo. Hoy nosotros vamos a hablar del tema de funciones. ¿Listo? Entonces, podemos llegar a pensar que hay mucho código que se repite. Por ejemplo, ayer que les solicité a ustedes que colocaran para 100 iteraciones, para 1000, para 2000, etcétera. Se podía simplemente copiar el resultado varias veces. Esto fue lo que yo obtuve cuando yo metí ese número de iteraciones. O podía llegar a copiar el mismo código varias veces, ¿no? Entonces, si yo quiero llegar a calcular algo que es repetitivo, por ejemplo, que estoy sumando números desde 1 a 10, de 20 a 38, 35 a 40, y voy a obtener diferentes resultados. Yo podría encapsular este código en una función. Sería lo más sencillo para usar y simplemente llamar esa función tres veces. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros necesitamos organizar ese código o simplificarlo porque tenemos tareas bastante repetitivas o incluso que queremos traer algo a la notación matemática tal cual a nuestro mundo computacional y es exactamente igual, pues lo más sencillo es hacerlo por medio de una función. ¿Cómo la vamos a definir? La función tiene una sintaxis bastante clara, bastante sencilla. Utilizamos la palabra clave def, que es para definición. Luego viene el nombre de la función y entre paréntesis la lista o la cantidad de parámetros que va a recibir esa función. ¿Ok? Dos puntos y de ahí en adelante el cuerpo de la función, que es lo que contiene. También es un bloque de código, es decir, funciona como un for, como un if. Si yo quiero estar dentro de la función, necesito hacer una sangría de cuatro líneas a la derecha para que el código que yo coloque esté dentro de la función. Esperen que me salta una duda, estoy grabando. Sí. Ok. Bien. Nosotros vamos a tener varios pedazos de la función. El encabezado es la parte que tiene que estar más cuidada, porque yo incluso podría llegar a tener el cuerpo de la función como no definido y no pasa absolutamente nada. Yo puedo correr un código con un cuerpo vacío y no pasa nada desde que yo no llame la función, pero eso hablamos más adelante. Tiene que comenzar con la palabra clave def, seguida con los parámetros y tiene que terminar como muchos otros bloques de código con dos puntos. ¿Listo? El cuerpo puede tener cualquier línea de códigos y eso es muy importante, puede ser otra función. Puede tener por dentro un bloque if, un bloque for, un bloque while. Puede tener cualquier clase de cosas. Eh, Estas variables que nosotros vamos a introducir los conocemos simplemente como los parámetros, es decir, los parámetros que vamos a llamar, a utilizar para que calcule dentro de la función. Siempre que nosotros utilicemos eso, necesitamos pasarle un parámetro, aunque hay funciones que no reciben parámetros. ¿Listo? Entonces, no reciben, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el random para generar números aleatorios, no necesita ningún parámetro. Los recibe, sí, pero son opcionales. Y eso también lo vamos a ver. ¿Sí? Puedo tener una función que no me reciba absolutamente nada, o puedo llegar a tener una función que me reciba cosas, por ejemplo, el exponente. El exponencial también. Yo podría elevar a cualquier, con base a cualquier número, pero si yo no le pongo ninguna cosa dentro de mis paréntesis, él simplemente lo hace con el número de Euler. Entonces es completamente opcional. ¿Ok? Y algo extra es que mis funciones pueden o no regresar valores, es decir, pueden llegar a hacer operaciones matemáticas adentro, hacer diferentes cosas e imprimir en pantalla. Quiere decir que no tiene que regresarme algo al usuario para que lo introduzca en alguna otra parte. Es una función que simplemente hace una presentación gráfica y se acabó. Pero si regresan cosas, se utiliza esta palabra clave. Una vez la función lea esta palabra, la palabra return, la función termina. Quiere decir que regresó el control a el ente que llamó la función
y se acabó la parte de la ejecución. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, tenemos algo muy similar a cómo sería una función de la manera en la que estaba ahorita establecido el código. Entonces, tengo dos funciones, una función suma y una función principal. ¿Listo? La idea es que en la función principal yo aquí voy a definir dos números, n1 y n2. Y cuando yo hago el print es que yo llamo a la primera función que se llama suma. Bien, este código mejor lo miramos paso a paso. Por aquí está. Ok. Y miremos el... Voy a dejar copiado ahora este. Bueno, no, espera, si no lo hago una vez, no lo hago nunca. Listo. Aquí a la izquierda nosotros podemos mirar el punto de ejecución, ¿sí? Es decir, aquí no hay absolutamente ningún objeto creado, no hay nada ejecutado del programa. ¿Se alcanzan a ver bien o hago eso un poquito más grande? Ahí, puede ser. Sí, creo que ahí. Listo. Si yo ejecuto, lo primero que él hace es crearme esta función como global en la memoria. Es decir, me crea y me define, oiga, tengo algo llamado suma y es una función. Y esa función recibe dos argumentos. Mire que no ejecutó absolutamente nada dentro de la función. Por eso les digo que es importante el encabezado más no el contenido de la función. Aquí no la está ejecutando. Lo único que leyó es esto, def suma, y la almacenó como un objeto tipo función. Se acabó. Bien. La siguiente línea que él va a ejecutar va a ser la línea 7 en la que va a hacer exactamente lo mismo, pero con la función main. Esperen, aquí porque me estoy pasando tantos pasos. Ahora sí, tenía algo raro. Listo. Cuando ejecuto la segunda línea, lo único que hace es lo mismo, pero para la función main. Miren que la función main no me recibe ningún argumento. ¿Sí? Es decir, en la memoria solamente tenemos dos funciones, pero no sabemos qué es, no están definidas en ninguna parte. Cuando yo corro la función main, se va a ejecutar ahora sí la función y por eso es que estamos acá en este punto de ejecución. Las siguientes líneas es correr el código que está dentro, es decir, n1 va a tener un valor igual a 45, creo que va a tocar allá. Bien, n2 va a tener un valor igual a 50 y finalmente cuando yo hago mi print, antes de que se ejecute el print, antes de que corra, por así decirlo, todo el código, él encuentra otra función. Y esa función es la función suma que me recibe dos argumentos, a y b. Y mire cuál es el parámetro de entrada que nosotros tenemos de esos argumentos. Tenemos n1 y n2 que realmente son valores numéricos, 45 y 50, y se le entregan a la función suma como a y b. ¿Sí? Es decir, estoy utilizando unos nombres de variables, unas definiciones que yo tengo dentro de la suma, porque ya las definí aquí, n1 como 45, n2 como 50, y le estoy entregando esos valores a la suma de la función para que lo haga. Aquí en la función suma yo no necesito definir qué es a y qué es b porque ya son parámetros de entrada. Se están definiendo es en la entrada. ¿De acuerdo? Podría ser una lista, podría ser una cadena de caracteres, podría ser un número flotante, podría ser cualquier cosa. A él no le interesa. A él le interesa es simplemente que va a recibir dos cosas y eso es lo que le estoy suministrando. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, por ahora, en las variables globales, es decir, por fuera del programa, accesible para todo el mundo, para cualquier clase de código, solamente está definido la suma y la principal. Dentro de la función principal tenemos definida n1 y n2. Y dentro de suma tenemos a y b. Esto es importante, saber en dónde se están almacenando las cosas. Bien.
Cuando yo ejecuto mi siguiente línea, tengo la función de resultado. Por acá está, resultado igual a 0 y comienza el for. ¿Sí? Entonces va a empezar con un valor de i igual a 45, porque es el valor inicial. Y va a sumarle 1 al resultado y comienza la iteración. Entonces acá vamos viendo cómo va a cambiar esos dos números, ¿no? Podemos llegar a mirar el paso a paso, por así decirlo. No son muchos, son apenas 50, perdón, 5 pasitos que hay de 45 a 50. Terminó aquí en este código, el resultado fue 6, mi ya llegó a 50 y terminó la ejecución del for. Es decir, este pedazo del código ya estuvo listo. Mire a quién se le entrega el poder, a la función, aquí al argumento return, ¿sí? Que me va a regresar el resultado. Si yo ejecuto la siguiente línea, de una vez tengo que ya él debe regresar este valor, el valor igual a 6. Uy, un segundito, silencio esto. Listo. Él debe regresar este valor, el valor igual a 6, ¿y en dónde lo debe regresar? En donde fue llamado. Él fue llamado acá en esta función print. Quiere decir que suma de n1, n2, ahora va a valer simplemente 6. ¿Listo? Se regresa al control, a la función print, y mire qué pasó con todo lo que tenía que ver con suma de la memoria. Por acá estaba. Estas eran todas las variables. Teníamos la definición de A, de B, el resultado, la I, el valor de regreso. Una vez la función ya se ejecutó, olvídese de cualquier información que pueda llegar a tener adentro. Si usted no regresa algo de la función, desaparece por completo. ¿Listo? Ok. Quiere decir que yo ya no puedo acceder a A, B, C, perdón, a B o de estos valores, yo ya la perdí. Ya pierdo la información porque ya terminó su ejecución. Así que se le regresa simplemente el resultado. Es muy óptimo en memoria, porque no voy a tener cosas ahí como variables auxiliares o algo por el estilo. Bueno, Eh, finalmente, lo último, cuando se le regresó a la función print, fue esto. Se mostró en pantalla, la suma de 45 y 50 es 6. Lenny, ¿por qué no pregunta para todos? Porque parezco un loco respondiéndole. CPS va a estar abierto hasta el sábado. Ahorita hablamos de CPS. Ahorita hablamos de CPS, listo. Bueno, yo ya regresé el control acá, yo ya imprimí en pantalla y cuando ejecuto la siguiente línea también desaparece la función principal. ¿Qué me quedó en memoria? Absolutamente nada, excepto que hay una función suma y una función main y que están definidas y que reciben estos parámetros. Suma dos cosas, main nada. ¿Qué me quedó de resultado? Lo que se imprimió en la terminal, que es que la suma de 45 y 50 es 6 y se acabó el código. No tengo acceso a ninguna variable después de que se ejecutó. No tengo absolutamente nada en memoria después de que se ejecutó, excepto lo que quedó en la terminal. Así es que funcionan las funciones, valga la redundancia. ¿Está claro? Listo. Esta es la forma en la que muchas personas programan, es decir, no tienen un código como tal suelto, sino que tienen una función main, una función principal. Y dentro de esa función principal es que colocan todos y cada uno de sus cálculos. ¿Listo? O sea, no es algo nuevo, por así decirlo. Simplemente cuando se ejecuta, se muestran las cosas en pantalla, se van eliminando de memoria y una vez tienen los resultados, pues todo termina la ejecución y no quedó nada en la memoria. Si yo voy a correrlo de nuevo, todas las variables se vuelven a crear, todo se vuelve a calcular y se destruye después. ¿Listo? Copio esto. Ok. Ahí les quedó igual. Ahora sí. Ahí les quedó el código igual para que lo revisen, ¿sí? Cuando le den clic acá, los va a mandar a esta página donde va a estar ahí para que lo ejecuten paso a paso. No es más. Bueno, nosotros también podemos estudiar algunas de las funciones que ya están hechas en Python. Por ejemplo, ¿recuerdan esta función max?
¿sí? La función max me devuelve el valor máximo de una lista o de ciertos elementos que yo introduzca. Aquí la tengo simplemente para dos elementos, de 5 a 2. Entonces cuando yo la ejecuto me bota es que el valor máximo va a ser 5. Si yo examino la ayuda de esa función me dice, bueno, es iterable, es decir, aquí puedo llegar a colocar una función random, que es una función iterable, es la que nosotros utilizamos para el for, por ahora. Pero podría llegar a colocar también una lista de datos, una cadena de caracteres, son todos esos datos iterables. Más adelante los vamos a ver. Y lo único que hace es regresarme el número más grande. Eso es todo. Yo puedo llegar a construir algo idéntico, pero con mi código. O sea, puedo llegar a hacer algo similar. Eh, Podemos llegar a hacerlo así. Define una función principal, tenemos el valor de i, de j, y voy a llamar acá que me va a evaluar, me va a guardar, perdón, el resultado máximo entre i y j. Y finalmente lo imprimo en pantalla. O sea, la forma en la que está escrita esta función es muy similar. ¿Listo? Aquí tengo una ayuda de la función, es decir, yo puedo colocar aquí entre comillas, entre comillas triples, perdón, y es el primer valor que va antes de cualquier clase de cálculo, el comentario de la función para luego revisar la ayuda. ¿Qué es lo que me dice? Regresa valor más grande entre A y B. ¿Cómo lo hace? Si el número 1 es mayor que el número 2, regresa el número 1, y en cualquier otro caso regresa el número 2. ¿Listo? Una vez, perdón, almacena el resultado, que no estoy regresando. El número 1 es mayor que el número 2, almacena el resultado. En cualquier otro caso, almacena el resultado también, pero almacena el otro número. Y finalmente va a regresar uno de los dos números como resultado. Es una función que recibe dos cosas y devuelve solo uno. ¿Listo? Si yo la ejecuto, el valor más grande entre 5 y 2 es simplemente 5. Ahora, yo puedo llegar a mirar este comentario de bloque y a ejecutar la función, simplemente dándole help a max. Hay una cosa que vale la pena notar y es que mi función max ya estaba definida y era la función construida de Python. Al definir otra función con el mismo nombre, yo, al menos que reinicie mi entorno de ejecución, es decir, que reinicie mi entorno de Python, la memoria que tiene guardada, es decir, vuelva a inicializar todas las cosas, mi función predeterminada, mi función de fábrica, ya fue reemplazada. Y cuando yo le corra la ayuda, cuando yo la ejecute, me va a correr es mi función, la que yo definí con la línea que yo puse. ¿Listo? Entonces me está diciendo, bueno, la función max recibe dos cosas y regresa valor más grande entre A y B. Hay una notación, pero no vamos a pararnos mucho en eso. Me está regresando simplemente esta línea de comentarios que está acá. ¿Bien? Más la información del encabezado, que es una parte que él entrega casi predeterminada. O sea, cómo es la función y qué espera él recibir. Yo la pongo abajo, un poquito redundante. Debería quitarla. ¿Listo? Ok. Hay algo bastante importante que cuando yo les decía, bueno, mire que aquí se crea la función, mire que aquí tiene un valor, mire que aquí desaparece, y es la pila de llamadas. Todo esto funciona dentro de una distribución que se está llamando, por así decirlo, de memoria y tiene un nombre como tal. Cuando la función nosotros la creamos, se crea un registro de activación. Solamente me almacena los argumentos que va a recibir y variables en la memoria en una cosa llamada pila de llamadas o stack. ¿Bien? Entonces, función que usted tenga definida en el stack, usted la puede llegar a usar. Si no está definida en el stack, no la puede llegar a usar. ¿Sí? Siempre que yo defino una función y no está dentro de otra función, esa pila de llamadas o stack es permanente. Es lo mismo que cuando yo importo una librería. Cuando yo importo la librería ya está en la pila de llamadas o en el stack. Si yo importo pedacitos pequeños de la librería, como por ejemplo yo digo, bueno, puedo importar MT, ¿sí? Mat como MT. Entonces hay una cosa llamada MT que ya está en la pila de llamadas. Si yo digo una forma de importarla también que ya hemos revisado, que es DMT importo seno. Entonces va a crear un stack o en la pila de llamadas que se llame seno. No me va a importar MT, simplemente me importa la función de seno. ¿Sí? Puedo llegar a hacerlo así. Bien. Mm, Cuando la función se llama por otra en el registro de activación, el primero es dejado intacto, es decir,
ya no vamos a borrar esa primera función, simplemente se crea otro nuevo para la segunda. Es decir, yo puedo llamar a una función dentro de otra. Cuando una función va a terminar el trabajo, es decir, la función suma, por ejemplo, estaba realizando una suma entre dos números, se acabó su ejecución y va a regresar el control. Es decir, ya no es ella la que tiene el control de la memoria, ya no es ella la que tiene el control de las variables, se regresa, perdón, a su, a su función origen, ya sea la función principal o ya sea el código fuente. ¿Ok? Y el registro de activación, eso es eliminado la pila de llamadas, quiere decir que ya no tengo acceso absolutamente a nada de las funciones. Aquí podemos llegar a mirar en el código anterior, cuando nosotros teníamos la función main y max ejecutaba, siempre se hacía llamando a la función principal y se quedaban las dos variables i y j como entero. Es decir, podemos llegar a mirar en el stack, una vez ejecutamos la función main, tenemos simplemente dos objetos enteros. ¿Listo? Luego, cuando invocábamos acá a la función max de i de j, que pasa los parámetros de i de j, no los pasaba como tal, sino que los pasaba a lo que él recibía, que eran números n1 y n2 en la función de max. Quiere decir que los valores n1 y n2 van a referenciar los valores de i de j, más no son i y j. ¿Sí? O sea, no es que en el número 1 sea i y el número 2 sea j. Simplemente son cuatro variables que van a referenciar el mismo valor. Una vez la ejecución termine, es decir, una vez el número 1 y 2 desaparezcan, sigo teniendo los valores de i y de j respectivamente. Bueno, acá, acá es el stack para la otra función. Es decir, aquí ya necesito la función max que tiene los dos números, me apuntan al mismo objeto, así como i y j, es decir, los dos me están señalando al mismo. Y finalmente, cuando el stack termina de la función max, el resultado se almacena a la variable, bueno, me señala, perdón, al número 5. Ya tenemos tres cosas. Antes de hecho de regresar, podemos pensar que tenemos cinco cosas, ¿no? Y J que están apuntando al 2 y al 5 y el resultado que también me apunta al 5. Pero una vez se regresa, estos números terminan, dejan de existir y solamente me queda I y J. Bueno, aquí está. I y J, ¿listo? Y K, que era el resultado que me está apuntando al valor 5. Ya lo podemos revisar también paso a paso. Listo. Acá defino la función max, existe ese objeto. Defino la función principal, existe el objeto. Llamo la función principal. Si yo no llamo una función, esta es toda la ejecución que hay. Definir dos nombres de funciones. ¿Listo? Llamo. Espera, ayer andaba como enfermo. Creo que ya. Listo. Llamo a la función principal y se van a empezar a crear, bueno, primero la ejecución de la función main y se empiezan a crear las variables. ¿Sí? Tengo i, j y se ejecuta la función max. En ese momento es que les digo, mire, se crearon otras dos variables, pero me están apuntando al mismo número, al 5 y al 2, al objeto. Se hace la selección aquí en el if. Si no es este, y creo que no era, ah no, sí era, entonces el resultado ya vale 5 y se salta el else. ¿De acuerdo? O sea, el número 1 era más grande que el segundo, se ejecutó esto y el else nunca lo tocó. ¿Listo? Así funciona un if and else. Una vez resultado igual a 5, él no se ejecuta y se regresa al resultado. Quiere decir que todo esto de la función max, una vez se regrese, adiós. Bien, ya tenemos el valor de k y se imprime en pantalla. Bueno, y después de que se imprime en pantalla, está por aquí, todo desaparece. ¿Listo? Yo sé que les expliqué dos códigos muy similares dos veces, pero quiero que les quede un poquito clara la lógica de esto. ¿Está quedando claro? Bueno, muy bien. Mm, Nosotros tenemos esa opción. Tenemos la opción de regresar o no valores. Cuando la función no regresa se conoce como void function o función simplemente nula. Es decir, es una función que hace cosas como la función main,
La función main imprime pantalla, pero no regresa nada. La función max no es una función nula, porque me regresaba un número, ¿sí? Y de hecho eh, necesita ese retorno para poder funcionar. Técnicamente todas regresan. Ahorita miramos qué pasa si yo le pongo... es decir, yo puedo llegar a mirar el valor que me regresa una función simplemente que imprime algo y me regresa este valor especial, que es simplemente nada. Cuando yo tengo algo, un valor non, es simplemente nada. Entonces se puede decir que regresó nada. ¿Ok? Podemos imprimir el resultado de la función suma, esta que tenemos acá. Y miren que esa función suma que me recibe dos números no me está regresando nada, es decir, no me está regresando el total. Así que cuando yo le doy print, me regresa eso. Nada. ¿Qué podría hacer para solucionarlo? Bueno, dos opciones. Primero podría imprimir aquí el total dentro de la función. Quiere decir que me regresó en la terminal 3, pero ella como tal, esa función suma, sigue regresando lo mismo. Cuando yo le hago un print a esa función, me va a botar nada. Otra opción que podría llegar a tener es regresar ese valor total y ahora sí, pues cuando yo hago el print me regresa 3. ¿De acuerdo? Entonces son varias posibilidades que yo tengo para una función. Así como estaba al inicio, en la que simplemente imprimo la suma de 1 más 2, pero no regresé el valor total, simplemente voy a obtener esto. ¿Está claro? O sea, profesor, siempre es necesario usar el comando return. No, no, si mi objetivo es mostrar algo en pantalla, podría ser esto, que es muy similar a lo que nosotros ya teníamos ahorita. O sea, ahí, por ejemplo, no estoy haciéndole un print, ¿sí? Para evitar ese problema. Simplemente llamé la función suma. Entonces, cuando la llamo y le pongo los dos argumentos, me va a imprimir en pantalla el 3. Se acabó. Así yo tengo una función que todo lo que ella hace es mostrar en pantalla, exportar un archivo, hacer algo, pero que no requiere regresar un número, lo puedo hacer perfectamente. Aquí estoy mostrando mi resultado en pantalla. ¿Sí? O podría guardarlo en un archivo, en un documento. Puede ser una función, por ejemplo, de graficación. Si yo tengo algo en Matplotlib, el programa de graficar, simplemente aquí pongo la gráfica, pero no necesito que esa función me regrese nada, porque ¿qué es que me regrese una gráfica? No, voy y la grafico de una vez y se acabó. ¿Listo? Entonces es opcional. Bueno, eh, este, por ejemplo. Acá nosotros teníamos el programa de calificación, ¿sí se acuerdan? Ese viejito, calificación gringa. Cuando nosotros tenemos acá eh, una cierta nota, es decir, él me recibe la nota del usuario, ya tengo mi argumento, es decir, me va a colocar siempre su nota fue, ¿de acuerdo? Un argumento que yo tengo acá eh, para sumarle al resultado de la nota. Y si mi nota es, por ejemplo, menor que 0 o mayor que 100, siempre me va a imprimir esto, la nota es inválida. ¿Ok? En pantalla. Y ahí le voy a dar un retorno. ¿Necesito poner ese retorno? No, completamente opcional. Pero regresar y no colocar que regresar es lo mismo que poner un non. Es decir, es lo mismo que no colocar este retorno. ¿Sí? Entonces, colocar el retorno o no colocarlo, da igual. Bueno, si la nota es mayor que 90, entonces A y así sucesivamente. 80, 70, D o F. Perdió. ¿Qué va a ser lo que me va a mostrar en pantalla? Me va a mostrar mi argumento inicial, que es su nota fue, más el resultado que puede llegar a ser todas estas cosas. ¿Listo? En fin. Voy a ejecutarlo. Aquí lo estoy haciendo. Calificación. Introduzco una calificación de 0 a 100. Y finalmente me va a imprimir lo que devuelve la función calificación. ¿Listo? Entonces, puedo llegar a colocar una nota, por ejemplo, 120. Mirar que me va a botar una nota inválida de una vez. Yo aquí estoy imprimiendo la función en imprimir nota, perdón, la estoy llamando, pero podría imprimirla. Y voy a mirar que aparte de que me está imprimiendo el print de nota inválida, también me está regresando algo. Y ya que lo que me está regresando es simplemente nada, pues eso es lo que me está botando acá. Nada. Entonces yo no debería imprimir esa función. Esa es una función que simplemente yo debería llamar. ¿Vale? Porque él ya tiene la impresión
dentro de su función implementada. En fin, yo intento cualquier otra nota, por ejemplo 70 puntos, y debería pues obtener el mismo resultado del programa anterior que ya teníamos. Sí, esa programita creo que ya la habíamos visto cuando vimos if y el if. Muy similar. Simplemente que está en funciones. Y sigo manteniendo la dinámica de tener simplemente una función principal. Realmente este código es una función, dos funciones, y aquí es el único código, la única línea de código que se está ejecutando en el programa principal es main. Si yo no conozco este main, no pasa absolutamente nada. Nada es nada. Por ahí alguien estaba haciendo un trabajo por ahí con funciones y lo definió con una función, uno de los que estaban haciendo, y no colocaron, pues no la llamaron. Si no se llama la función es como si no hubiera pasado nada. ¿Listo? Simplemente se ejecutan estas dos lineecitas. Se definió y no pasó más. Entonces, para que arranque hay que ejecutar una función. Aparte de definirlas. Listo. Hay diversos argumentos que me reciben las funciones y dependen de la posición o de las palabras claves. Acá tengo una función que podemos llegar a mirar, es para imprimir mensajes repetidos, ¿sí? Requiere dos argumentos y no regresa absolutamente nada. Es decir, me va a recibir primero un mensaje y aquí cuántas veces lo quiero repetir. Entonces me va a recorrer con un i, una variable i, desde el rango entre 0 y n. Este i, ¿para qué se utiliza dentro del código? Para absolutamente nada. Miren que el i solamente está cambiando aquí y vale 0, 1, 2, 3, 4, pero no me afecta el print. Por lo tanto, ese i lo único que hace es imprimir el mensaje n veces, pero i como tal no se está ejecutando en el código. Okay. Si yo quiero pasar los argumentos, simplemente podría llegar a escribirlo acá. En print tengo mi línea de texto y tengo 3 veces. ¿Listo? Debo pasarlo en el mismo orden, es decir, primero le está esperando el mensaje y luego él está esperando un número. Porque mire lo que va a pasar con el mensaje. El mensaje se va a imprimir tal cual. En teoría, aquí podría colocar también un número y no pasa absolutamente nada, ¿no? Simplemente que voy a imprimir el número 3 veces, 4 veces, 5. No hay ningún lío con eso. Pero este 3, la utilidad que tiene dentro de esta función es que va a ser usado dentro de un range. Y la función range me recibe un número y un número que sea entero. No hay una función range entre un número 0 y 0,5, por así decirlo. Podría llegar a colocar por acá 3 como flotante y me va a cometer un error. Hay una que sí me lo recibe, que creo que se llama xrange. ¿No? Tengo que revisar cuál sería. Hay una función que sí lo recibe. Hay una en NumPy y hay otra... Lenny parezco un loco leyendo sus mensajes. Sí, listo, no pasa nada. O sea, este I no está haciendo nada. Sí, acá no está haciendo absolutamente nada. Bueno, tengo que revisar cuál es la función range que me recibe números flotantes o si necesito importarla. Profe, una pregunta. O Sí, sea, señor. digamos, yo le puedo solicitar a alguien Error. que ingrese SN. O sea, puedo decir input, ingrese el valor de N. Sí, claro, por supuesto. La pregunta es, ¿lo quiere hacer dentro de la función o lo quiere hacer antes de llamar la función? Eso sería todo. ¿Qué diferencias hay? ¿No? Implementación. Porque entonces si lo hace dentro de la función de que la gente introduzca el mensaje y la n, esto no debería tener nada. O sea, podría ser una función completamente, eh, ¿cómo se dice? Nula. No tiene argumentos. Lo podemos hacer acá.
Y listo. O sea, acá cuando yo tengo mi argumento de la función mensaje y n, yo ya estoy definiendo las variables. Y acá las estoy volviendo a redefinir. Esta parte de arriba quedaría completamente redundante. A mi función debería ser simplemente eso, en blanco. ¿Listo? Porque no me está recibiendo absolutamente nada. El usuario lo va a meter una vez ejecute la función. Y quiero que cuando yo la llame, pues como es una función que no recibe nada, entonces simplemente la llamo en blanco. Ella ya se está encargando de imprimir el mensaje. Lo corro y me dice introduzco un mensaje y el número. Introduzco mi mensaje. Seguido por el número. Y es exactamente lo mismo. ¿Listo? Listo, sí, señor. Wow, le hice muchos cambios. Ok. Miren lo que pasa si cambio los órdenes de las cosas que estoy pidiéndole. Primero me está requiriendo la línea de texto, luego el número entero, pero yo podría llegar a cambiar el orden completamente y lo que va a pasar es que, es lo que les mencioné, mi función range para empezar está esperando un número entero y creo que es ahí donde me está colocando el error, ¿no? En la línea 2, la función range str no puede ser interpretada como uno entero. Así que esto, que debería ser el otro argumento, pues ahora me está generando un problema. Es decir, que los argumentos de las funciones yo no los puedo meter como se me pegue la gana. Tengo que respetar el orden en el que fueron diseñadas. Y esta está diseñada para que el primero sea un mensaje y luego el número. ¿De acuerdo? A menos que yo haga esto. Y esto que estoy haciendo es aclararle exactamente cuál es el valor apropiado para cada una de las cosas. Aquí le estoy diciendo, ojo, yo veo que su función me recibe un argumento n y un argumento llamado mensaje. Pues voy a especificar en la llamada de la función cuál es el valor de n y cuál es el valor del mensaje. Y aquí funciona perfectamente. ¿Listo? Pero aquí creo que no he cambiado el orden, ¿o sí? Ah, sí, qué pena. Primero espera el mensaje y después el n. Entonces aquí invertí el orden y especifiqué qué era cada una de las cosas. ¿Sí? Ahora sí puedo meter los argumentos de la función en el orden que yo quiera, pero necesito especificarle qué argumento es cada uno de ellos, es decir, necesito utilizar el nombre que le corresponde dentro de la función. ¿Listo? Entonces hay muchas funciones, por ejemplo, que me requieren a mí un argumento de entrada, un número, y el resto de argumentos son opcionales. Entonces se introducen, por ejemplo, de esta manera, una coma y se introduce qué argumento y el argumento como tal. Es algo que vamos a ver común. Ok. Miren esta. Es un poquito más cortica, pero la voy a utilizar como ejemplo. ¿Vale? Entonces este argumento, esta función simplemente me recibe tres argumentos, P1, P2 y P3, y la función no me hace absolutamente nada porque pues tenemos aquí un pass. Recuerden que el pass es cuando yo sé que voy a hacer algo acá, pero no sé qué voy a hacer todavía, entonces le pongo simplemente pass. Eso no me va a hacer absolutamente nada. La puedo llamar de muchas formas. Aquí le estoy diciendo, para mi valor P1 vale 30. ¿Ok? No le estoy diciendo exactamente P1 igual a 30, simplemente estoy escribiendo el valor. Y luego le estoy aclarando P2 igual a 4, que es un poquito redundante porque esa es la posición de P2 y P3. Y esta es una manera válida. Podría llegar a mezclarla, colocar aquí que vale 30, P2 sí aclaro cuál, y el tercero coloco de nuevo sin aclararle cuál es, y me va a botar un error. Porque una vez yo deje de utilizar los argumentos, es decir, que comience a aclararle qué tipo de argumento estoy introduciendo, debo hacerlo de ahí en adelante. ¿Listo? Son argumentos que me Profesor, dependen de la posición, señor. o sea que sería perfectamente válido si pusiera 34 y P3 igual a 10. Perfectamente. ¿Listo? Aquí podría llegar a hacer eso y es completamente válido. Lo que no puedo hacer es comenzar y decir P1, por ejemplo, igual a 30. No, me va a decir, ojo, falta un argumento posicional. ¿Listo? Aquí puedo llegar a hacer lo siguiente, P2 igual a 30,
P1 igual a 4, es decir, estoy intercambiándolos y ahí están los tres están completos, es decir, está definido P1, está definido P2 y está definido P3, ¿vale? Podría llegar a embarrarlas de cierta manera si yo llego y hago lo siguiente. ¿Por qué? Porque ahí respeté el orden. O sea, el primero no aclaré cuál era. En el segundo aclaré, pero de ahí en adelante lo tuve que aclarar para cada uno de ellos. ¿Cierto? El problema es que yo no introduje todos los argumentos que ella me pide. Es decir, necesito darle valores para P1, para P2 y para P3. Este 30 es un argumento que ya está fijo en la posición. Es decir, es el primer argumento, por lo tanto va a ir automáticamente a P1. Y este que está acá también me está señalando a P1. ¿Qué quiere decir? Que tengo dos declaraciones para P1 y no tengo ninguna para P2. De hecho, pensé que me iba a botar un error de tipo falta un argumento para P2, pero no, me está colocando múltiples valores para el argumento P1. ¿Listo? Entonces yo me puedo saltar estos órdenes, sí, pero tampoco me puedo olvidar de señalar absolutamente todas las variables. Y una vez que yo comience a hacer esto, a decirle, oiga, este argumento es tal argumento, yo tengo que hacer lo mismo con todos los demás. ¿Sí? ¿Está claro? Buenas. Supongo que sí. Sí, señor. Supongo que sí. Listo. Ok. Acá tenemos un código paso a paso que quiero que miremos. Me parece muy útil eso de los códigos paso a paso. Bien, aquí por ejemplo voy a definir mi función principal. Mi función incremento y ejecuto la función principal. ¿Listo? Aquí voy a tener x1. Lo ejecuto. Aquí está como en memoria. Voy a imprimir cómo se llama. Ok. Antes de qué. Bueno, antes del incremento, por así decirlo, está rarísimo. En fin, x vale 1. ¿Listo? Antes de que yo ejecute la función incremento. Pregunta, una vez yo ejecute la función incremento, es decir, aquí ya entró y entró con x, miren el valor que va a tener x más 1. ¿Sí? Lo puedo llegar a mirar, x valió 2 y se imprimió. ¿Listo? Ese es el valor que tiene dentro de la función. 2. ¿Cuánto va a ser el valor de x una vez termine la función? Es decir, cuando se ejecute este print que tengo acá. ¿Qué opinan? Porque antes x valía 1, dentro de la función x valía 2. ¿Cuánto va a valer después de que se ejecute la función? Sería 1 otra vez, ¿no? Porque cuando vuelve a ejecutar el main, esto vuelve a asignar ese valor. Bien, resulta que esta era la memoria que estábamos utilizando en la función incremento. Aquí se creó una variable x, pero mire que también existe x en 1. Esta variable que tenemos acá es diferente de esta. Son dos variables completamente diferentes. Están en pilas de ejecución completamente diferentes. Esta está para la pila de ejecución global. Globalmente solo existe main e incremento. Y para cada una de las funciones hay cosas específicas, elementos específicos que están dentro de esa pila de ejecución. Dentro de la función principal x1 e incremento x2. Una vez termine x2 de hecho no me está regresando nada. Simplemente me está haciendo un print. Cuando termine, desaparece todo lo que tenía. Todo. O sea, ya no existe aquí x, no existe incremento, no existe nada de eso. Lo único que va a tener es que cuando yo vuelva a imprimir x, es lo mismo que si yo no hubiera ejecutado esta línea de acá. Olvídese que la ejecuté. Simplemente sigue siendo x. ¿Ok? Después de que se llama la función incremento, x sigue siendo 1. No ha cambiado nada. Absolutamente nada dentro de ella. ¿Ok? Y aquí termina el código. Bueno. Eso me habla un poquito de las variables y son cosas que es un poquito importante hablar. Del código anterior, globalmente, es decir, disponible para todos
el código solamente existían dos cosas, la función incremento y la función main, no más. Si yo hablo de la función main y miro las variables x como yo la definí, es local, es decir, esa función solamente está disponible para main, ¿sí? Por lo tanto se llama una variable local. Si yo lo miro dentro de mi entorno de que main es mi función principal y es que ahí va a estar todo mi código, pues podría llegar a pensar, bueno, esa variable x es casi que global porque está disponible para todo mi programa. ¿Bien? Entonces la función incremento, que solamente se ejecuta dentro de global y que es un pedacito, se vuelve una variable local. Yo no tengo acceso a esa variable una vez termine el código. Entonces es muy importante saber qué variables son globales o locales dentro de su código, dentro de su alcance de la función. ¿Listo? Yo puedo llegar y ejecutar muchas cosas dentro de una función, pero si yo no exporto, es decir, no regreso ese valor a alguna cosa que se almacene, esa variable al ser local, una vez se ejecuta ese pedacito de código, se pierde y desaparece. Las variables locales no son accesibles para otras partes del código, pero las variables globales son accesibles para cualquier cosa dentro del código. Yo podría haber definido x al inicio de todo como 1. Entonces la función main, la función incremento y todas las demás funciones van a tener acceso a ese valor de x. Pero la función más localita, la que esté más metida, por así decirlo, en la función, una vez esa función termine, no tengo acceso para esa variable en todo lo demás. Acá les dejo un enlace, igual de formas de cómo modificar esas variables, pero literal. Usted tiene que declarar una variable como, oiga, esta variable es global, o sea, con la palabra global, aquí está. Bien, dentro de una función usted dice, esta variable es global. ¿Por qué? Porque yo puedo hacerlo. Son cosas que puedo hacer. ¿Tiene algún sentido en lógica, programación y es necesario? No. No es necesario. No es necesario llegar y tener una función que está diseñada para nacer, crecer, morir y no dejar nada atrás y definirle algo global dentro de ella. ¿Listo? Cuando yo podría haberlo definido desde antes o cuando yo podría regresar ese valor si es que es tan importante. Pero aquí hay una forma de hacerlo si usted lo quiere hacer y algunas otras cositas. Pues por ahí tienen el enlace. Okay. Esto, un ejemplo. Yo aquí estoy definiendo una variable global igual a 1. ¿Sí? Tengo aquí una función f1, defino una variable local como 2, imprimo dentro de la función la variable global y la variable local. Quiero hacer eso por ahora. Creo que voy a comentar esta parte. Y eso es lo que está haciendo, ¿sí? Imprimió la global, imprimió la local. Cuando yo descomento esto, él me va a imprimir de nuevo la global, porque pues ya existe 1, pero la local desapareció de la memoria. Por lo tanto, siempre me va a botar este error. ¿Listo? La variable local no está definida. Esa variable nació aquí en F1 y una vez F1 se acabó de ejecutar, murió. Entonces no existe. No sé si está claro. ¿Sí? Supongamos que sí. Ok. Nos tomamos que 15 minutos de tomar algo. Volvemos a las 2 y... ¿qué? A las 3 y... Profe, pero yo sí tenía una pregunta. No he Listo, de encontrado una pregunta. la diapositiva anterior. O sea, ahí para que la variable no me bote ese error, la tengo que retornar, ¿cierto? Sí, O- podría llegar a ser eso. Muy bien. Puedo hacer esto. Regresar la variable local. ¿Listo? Pero entonces, cuando F1 vaya a mirar esa variable, también necesito guardarla. Es decir, aquí F1 simplemente estoy diciendo, hey, ejecute F1. Ya lo ejecuté. Pero ahora F1 regresa algo. De hecho, si yo ejecuto, me va a botar un error en que yo no guarde... no me bota error. Pero yo no guardé el resultado de esto, de regresar la variable local, en ningún lado. Entonces debería guardarlo. Lo voy a guardar acá. Listo, tengo el mismo nombre.
Perfecto. Ahora sí está guardado y ahora sí cuando imprimo obtengo 1, 2, 1, 2. Porque ya guardé este valor de la variable local, lo regresé. De hecho yo podría llegar a cambiar, no aquí dentro de la función, sino por fuera, el nombre. A local, que puede ser guardado, no sé. No cambia absolutamente nada. ¿Listo? Los nombres que yo utilizo dentro de las funciones son solamente incumbencia de esa función. Si aquí tengo un argumento y lo quiero llamar Pepito María, pero cuando lo regrese lo quiero llamar como Jaime y Susana, lo puedo hacer. No pasa absolutamente nada. ¿Sí? Pero los nombres que yo utilice dentro de la variable, pues sí, dentro de la función, sí tienen que ser consistentes entre ellos. O sea, no pueden ser por ahí inventados. ¿De acuerdo? Sí tienen que ser los mismos nombres. Un segundito. ¿En cuánto volvemos, profe? ¿En 15 o en 20? No, yo creo que en 15 muchachos. No sé, no estoy seguro de cuánto nos falta, pero necesito tomar algo para la garganta. ¿Listo? Sí, listo, profe. Entonces nos vemos Listo. ahorita a las 13 minutos, creo. Listo, profe. Bueno. ¿Listo? Volvimos. Bueno, hay algo adicional que nosotros podemos hacer con esos códigos de funciones y es algo muy útil y es modularizar el código. Nosotros cuando modularizamos un código estamos facilitando muchísimo el mantenimiento del código, la reutilización y las funciones es como la primera parte de la modularización de un código. La segunda sería ya crear no funciones sino clases y eso lo vamos a ver creo este semestre más adelante, ¿listo? Cómo crearon algunas clases. Eh, en Python no es más sino colocar el código dentro de un archivo pi para crear un módulo de un archivo y meter las diferentes partes del módulo en funciones. ¿De acuerdo? Solo con eso ya nosotros podemos hacerlo. Entonces voy a crear un archivo llamado primefunctions.py con el contenido siguiente. El contenido es un poco largo para visualizarlo acá porque es un poquito extenso, entonces me lo voy a llevar para Spider. ¿Listo? Aquí hay varios errores que me están mostrando de una vez el entorno de programación de Python y es que antes de una función él espera líneas en blanco, por ejemplo. Este es un error que no puedo evitar, por así decirlo. Ahorita vamos a mirar. Aquí hay algunas líneas de comentarios. Espera uno en blanco después. Perdón, dos en blanco antes del comentario en línea. ¿Sí? Y se repite en algunas partes. Por acá, por ejemplo, necesito otro espacio. Un espacio, digo dos espacios antes, uno después, dos antes, etcétera. Ahí hay algunos errores que se pueden llegar a corregir rápidamente. Esta línea en blanco. Este no debería tenerlo. Ah. Ok. Ok. Coma. Listo. Ya quité. Ah, bueno, después de una función. Okay. Errores típicos. Antes de cada función deben haber dos líneas en blanco. Antes de cada función deben haber dos líneas en blanco. Aquí cuando ya terminé la última función, dos líneas en blanco también. ¿Listo? Y ahí sí, mi código está pues relativamente fácil, relativamente bien. Este código hace en funciones lo que yo les pedí ayer. ¿Listo? Pero es implementado es con funciones. Simplemente tenemos dos funciones. La primera a mí me va a controlar todos los números primos, es decir, me va a hacer la parte del conteo. ¿Sí? Miremos las variables. Tengo acá cuántos números primos yo quiero por línea. Entonces aquí le coloco 10. Tenemos el contador de los números primos que hemos encontrado. Tenemos el número para probar inicial.
es decir, el número por el que vamos nosotros a probar como mi primer número, es decir, mi primer valor, que es siempre 2. Esto es simplemente para escritura por las líneas, es decir, aquí voy a empezar a almacenar la línea que voy a imprimir en pantalla. ¿Listo? Bueno, empieza mi bucle y dice, mientras que el contador sea menor al número de primos, es decir, yo pongo un número de primos que voy a poner dentro de mi función. Si yo quiero calcular 100 o 200 números primos, pues debo colocar aquí el valor de números primos que yo quiero calcular. Acá, por ejemplo, estoy llamándola, entonces la estoy Profe, llamando perdón con que te interrumpa, es 200. que se ve muy Señor, borroso. Se ve muy, no sé, no lo alcanzo a ver bien. los demás, Yo lo veo bien, debe Yo ser lo su veo internet. bien. Sí, debe ser el internet. internet, Lenny. ¿Mejor? Sí, profe, gracias. Mucho mejor. Ahí, más o menos. Listo. Mi contador, es decir, mi ejecución se va a ejecutar, se va a correr, perdón, hasta obtener el número de primos que yo quiero. ¿Listo? Entonces yo quiero mis 200 números primos, pues eso es lo que va a obtener. Aunque aquí debería colocarle menor o igual, ¿no? Para que no me obtenga 199 sino 200 números. Bueno, un pequeño errorcito de omisión. Acá yo lo único que estoy haciendo es decirle, si el número es primo, entonces me incrementa el contador, es decir, ya coloqué un nuevo número primo, y la línea, que es la que se va a imprimir en pantalla, debe crecer. ¿Cómo va a crecer? Por aquí tengo una función de formato que lo único que hace es crearme 6 caracteres de espacio. ¿Listo? Y me transforma el número, es decir, el valor que yo estoy probando, que primero va a ser 2, va a probar si 2 es primo, 3, 4, 5, 6, es decir, ese número va a ir creciendo, me lo convierte en cadena de caracteres y le suma un espacio en blanco. Por ejemplo, mi primer número primo, 3, ¿ok? Entonces me hace un espacio en blanco, mi segundo 7 y así sucesivamente con el resto de números primos. Vale. Esta es una función y ahorita vamos a hablar. Lo único es que esta función me va a responder dos posibilidades. ¿Es cierto o es falso? No más. True o false. No más. Y de hecho la notación en la que está escrita es la manera estándar en la que se escribe en programación. IsPrime es primo. O sea que yo espero que esto me funcione para meter dentro de un ciclo if, dentro de un ciclo el if, dentro de cualquier clase de comprobación, porque ya esto es un resultado booleano. ¿De acuerdo? Es falso o es verdadero. Así que mi implementación, sin importar cómo yo la vaya a hacer, debe ser una implementación de tipo booleana, en donde me va a responder verdadero o falso. Entonces, a mí no me interesa cómo está implementado para entender esta parte del código. Lo único que me interesa es que cuando yo le meta aquí el número, me va a responder si es o no es primo. No más. ¿Está claro hasta ahí? Puede ser una pregunta. Señor. Como su valor inicial es 2, digamos que si usted quiere los primeros dos números primos, ¿qué le arrojaría? ¿2 y 3? No. 1 y 2. El 1 creo que no está incluido. Ah, Pero podría empezarlo con 1. No, no vale la pena comprobar el 1. listo. Me votaría 3 y 5. Bueno, ahorita miramos. Aquí lo podemos hacer. Número de primos. Espera. Ahora sí. 2 sí. Me está votando 2. Profe, pero el 2 no se supone que es primo por definición. Sí, pensé que lo había quitado algo del código. Perdón, sí, tienes toda la razón. Listo, profesor. Bueno, no sé qué estaba pensando. En fin, ahorita lo cuadramos. Ahorita lo miramos con detalle. Acá miren el formato que le estoy dando. O sea, le estoy dando que mi número tiene que estar espaciado. Son 6 caracteres, lo que quiere decir que el número puede llegar a crecer bastante, ¿sí? Más el espacio en blanco. Y yo necesito ponerlo del contador de la nueva línea. Entonces yo lo que digo es, bueno, si mi contador con el módulo del número de primos que yo quiero por línea es igual a 0,
entonces debe limpiar. Por lo tanto, me imprime la línea, es decir, la línea que yo llevo, por ejemplo, esta que tengo acá. Me imprime un salto de línea y finalmente me vacía la línea. Me la define como otra línea en blanco, que yo ya lo hice al inicio del código. Por acá está. Escritura por línea, inicialización. Es decir, aquí me está inicializando de nuevo la línea. Bien. Entonces, si yo le pido 10 números por línea, me va a hacer esto para la línea número 10, para la línea número 20, 30, 40, porque son los conteos en los cuales cuando yo cojo mi conteo y le hago el módulo, me da una división, un resto de la división que es igual a 0. Entonces, es una manera sencilla de usted poder controlar cuántos números va a imprimir por línea. Y una vez hace todo esto, de determinar si el número es primo, de incrementar el conteo, de mostrarlo en pantalla, de hacer todo esto, si es número primo, ¿no? Simplemente eleva el número más 1, ¿vale? Puede llegar a elevarlo, o sea, no hay un else, por así decirlo, no hay una cosa que si no es número primo haga otra cosa, no, simplemente si es número primo, me va a elevar el número, porque pues yo ya cubrí ese número como tal, y si no lo es, también me va a elevar el número. Aquí no necesito ningún else, ¿de acuerdo? Ahora miremos esta función que es específica de si es primo. Lo único que hace la función es tener un divisor igual a 2, es el primer número con el que yo quiero verificar, y digo que mientras ese divisor sea menor que el número medios, que era uno de los rangos que yo les había dicho que miraran, o sea, yo no necesito dividir por todos los números, puedo dividir el número a la mitad. Creo que también puedo llegar a dividir como la raíz de ese número, a la raíz cuadrada. Creo que también hay un teorema que me dice que también es válido, no estoy muy seguro, pero estoy seguro del número medio. O sea, si yo voy a dividir los números primos hasta el 7, yo puedo simplemente calcular 7 medios y se acabó. No necesito hacer algo adicional. Hasta 3,5 va a ser el máximo número divisor. ¿Listo? De hecho, hasta 3. Necesito dividir por más para poder comprobar. O sea, siempre necesito al menos la mitad. Porque la otra mitad del número, yo sé que no va a ser un resto igual a 0. Nunca. Tengo una fracción un poco más grande que el número. Si no lo fue primo con la primera mitad, no lo va a ser primo con la segunda. En fin. Entonces, aquí tengo, si mi número es el resto con el divisor es igual a 0, me regresa falso. El número no es primo. ¿Listo? Y me incrementa el divisor más 1. Vuelve a ejecutarse y siempre está haciendo esta comprobación, esta comprobación, esta comprobación. ¿Estamos claros? Sí, señor. Bueno, en el caso de que él termine todo este while y ningún número, ojo, ningún número de esos de divisor me haya servido para que me dé un resultado entero, es decir, nunca regresó falso, el número no es primo, pues entonces me queda que ese número solo puede ser dividido por 1 y por el mismo, no más. Por lo tanto, me regresa cierto, el número es primo. Esta es una implementación muy pequeñita, muy cortica del código que yo les puse la clase pasada, el del mínimo común divisor, ¿sí se acuerdan? Es idéntico, que muchos de ustedes utilizaron tal cual para los primos, solamente que lo tengo en la lógica de que me tiene que regresar un true o un false, un verdadero o un falso, porque este resultado, este falso o este verdadero, me está alimentando esta condición if. ¿Ok? Esta es mi implementación. Ustedes pueden tener otra, pero es simplemente una implementación cualquiera. Y cuando yo la ejecuto, pues me hace exactamente lo que le pido. Aquí me encontré los primeros 200. Bien, puedo llegar a pedirle, no sé, 2000 números. Y me va a mostrar los 2000 números en listas de a 10. Entonces llegó hasta acá. ¿Listo? Algo similar. Algunos de ustedes de pronto la parte de las líneas no les salió como querían, pero algunos sí lo consiguieron. No estoy seguro cómo les habrá ido. ¿Lo consiguieron? Sí, señor. Bueno, ahí está. Bien, voy a borrar esta parte porque no la necesito. Yo para hacer mi módulo solamente necesito las dos funciones, no más. Entonces lo voy a guardar por acá. Voy a guardarlo en descargas, módulos. ¿Cómo es el nombre que yo le sugerí?
Por acá. Listo, primefunctions.py. Ya, ya lo guardé. Si yo llego, perdón, si yo llego y abro cualquier otro programa, primero, ¿en qué directorio estoy? Aquí me está mostrando que estoy en el directorio módulos. Yo podría llegar a ejecutar por aquí un comando tipo ls, que es para listar directorios, para comprobar. Creo que no estoy. Aquí me está diciendo que mi directorio todavía no es este de aquí. Cuando yo ejecuto de hecho un archivo, creo que él cambia el directorio. Entonces lo convierte de una vez en el directorio en el que estoy. Es así sencillo. O podría utilizar cd, que es para cambiar el directorio. Por ejemplo, cd dos puntos me saca el directorio por afuera. Entonces puedo llegar a entrar otra vez, cd módulos. Creo que es la tilde. En fin, son comandos tipo Unix, son comandos de exploración de directorios. cd para cambiar de directorio, ls para editar un directorio, etc. Bueno, aquí es otro programa completamente diferente. Pero yo puedo llegar a importar módulos como importo, por ejemplo, NumPy. ¿Listo? Y ya el código NumPy está disponible para mi utilización. Y puedo llegar a importar mi código prime functions. Puedo de hecho darle otro nombre. Y ya ese código también está disponible para mi utilización. Bien. Puedo llegar a mirar cuál es la ayuda porque lo importé como un PDF. Entonces le pongo por acá. Espera, creo que le estoy tapando a ustedes un pedazo. PDF. Y me está mostrando la ayuda que yo definí para mi módulo. Ojo, miren acá. Espera, este es mi nombre y esta es mi descripción, ¿no? Este módulo permite calcular n números primos. ¿Listo? Tengo mi descripción. Me quedó como raro. Ah, ok, aquí espera mi nombre. El nombre del código, perdón. En la primera línea. Déjame ver. Módulo recargado, no importa. Ayuda, listo. La primera línea esperaba esto. Esperaba el nombre del módulo. No era consciente de eso. Y el resto de líneas sí ya es la descripción. Este módulo permite calcular n números primos, José Herrera, mi nombre, etc. Cuando yo miro qué contiene, me está diciendo este módulo contiene dos funciones. Me está conteniendo la primera, isPrimeNumber, y función que verifica que un número sea primo. Quiere decir que me está leyendo este pedazo de la documentación. Yo ya escribí dentro de mi módulo. Y para el otro, print prime numbers, función que itera isPrime e imprime hasta en números primos en m líneas. Que de hecho m no lo coloqué aquí como argumento de entrada. Ahorita lo podemos hacer. ¿Sí? Es decir, esta descripción de aquí no está de acuerdo con lo que dice la función, porque debería recibírmelo. Es decir, podemos colocarlo por aquí rápidamente. M. Listo. Y acá decimos que es igual a M. Vuelvo y corro. Vuelvo y ejecuto mi ayuda. Y ahora sí, el print me recibe el número de primos que yo quiero y m líneas de código que yo quiero que se muestre. O sea, este es un programa que ya está, bueno, un módulo que está documentado, ¿de acuerdo? Que estaba pues, más o menos correctamente documentado. Tiene dos funciones, puedo mirar exactamente qué contiene. Puedo llegar y hacer otra clase de importación, o sea, puedo importar solamente una cosa, ¿no? From prime functions import isPrime. ¿Listo? Recargado. Si yo ya lo ejecuto de esa manera, si lo importo de esa manera, isPrime está disponible desde la base. Quiere decir que yo solamente importé esa función. ¿Sí? E incluso podría llegar a cambiar el nombre. Nombre más corto. Y aquí cuando la ejecute, puedo llegar a mirar también que
funcionó perfectamente. Incluso podría imprimir, importar las cosas diferentes. Prime, import, asterisco. Cuando yo le pongo este asterisco, me va a importar todo lo que tenga adentro y me lo va a colocar en la base, en el directorio base. Es decir, aquí tengo a isPrime, lo puedo llegar a mirar. Por ejemplo, cuando yo le coloco acá, de una vez me bota la ayuda, ¿no? Aquí me está colocando función que verifica que un número sea primo. ¿Ese pedazo lo estoy tapando? Bueno, un pedacito. Y el otro se llama, ¿cómo se llama? Print, okay. De hecho, ese picho tabulador para que me complete ya me muestra que existe la función, ¿no? La escojo, abro paréntesis y acá me cargó la ayuda. Listo, ya tengo ya mis funciones disponibles dentro de mi programa. Y pues estas son todas las formas que yo tengo para importarlas. O sea, ya puedo llegar y utilizarlas. Cualquiera de las tres, o muchas más que pueden llegar a ver. Creo que me voy a quedar con la primera igual. Entonces tendría que acceder al módulo. Luego quiero hacer el print. Por aquí está. ¿No es PDF? Voy a correrlo otra vez. Ok, print. ¿Se llama? Listo. Listo. ¿Listo? Si lo intento ejecutar, por supuesto me va a botar un error. Me dice, oiga, faltan dos valores que yo requiero. Requiero el número de primos y requiero el valor de n. Entonces, mi número de primos sería, por ejemplo, 200 y el número que quiero por línea van a ser apenas 5. Pongámosle 100 y 5. ¿Listo? Ejecuto mi código y obtengo el resultado. O sea, ¿qué parte el usuario vio usted cómo lo implementó? En ninguna. Lo único que hace usted es pasarle el archivo de Python, bueno, dos archivos de Python, uno con el módulo y otro con el uso, con la implementación. Y cualquier implementación que usted utilice de estas, de la manera de importarlo, funciona perfectamente. Podría llegar a utilizar la última, en el cual no requiere que yo le coloque esto, ¿no? Porque pues, no importe como tal el módulo, importé las funciones dentro del módulo más no el módulo. Entonces simplemente con print 150, chao. Y ahí tengo mi resultado. Ok, es un ejemplo pequeño. ¿Está claro? Sí, señor. Listo. Podemos ir más allá. Es decir, ya tengo mi función, tengo mi módulo, podría llegar y llevarlo a otra parte. Ya que hemos hablado tanto de Colab, vale la pena mirar qué podemos hacer en Colab. Acá tengo la carpeta donde yo subo los objetos, las imágenes, todo. Simplemente se cargan desde la plataforma de TIC. Y voy a poner mi módulo acá. ¿Listo? Este es mi módulo Pi. Cuando yo abro mi archivo en Colab, me va a aparecer lo mismo que estamos viendo en la clase, la misma clase de información. Okay. Y esto es lo que sigue en la clase, lo que vamos a ver ahorita. Este comando de google.colab import drive me permite a mí importar la librería, ojo, que me enlaza el Google Drive, que es donde yo tengo realmente la información, con la máquina virtual que se está creando en Colab. Me explico. Yo voy a conectar por acá mi servidor, lo estoy conectando. Aquí, listo, conectó. Voy a ejecutar este comando ls que me va a mostrar qué tengo en el directorio. Y lo único que tengo en el directorio es esto, sample data. Es información que cada vez que usted crea una sesión de Colab, él le coloca sample data para que ellos hagan ejemplos o usted también puede hacer ejemplos. Es simplemente información regada, estadística, para mostrar qué tan
poderosa la máquina y todo lo tienen igual. Con estos comandos estoy importando la capacidad de montar mi drive y con el segundo estoy montando mi drive. ¿De acuerdo? Es decir, estoy montando el contenido de mi drive dentro del computador. Cuando yo lo ejecuto, me dice, bueno, necesito autorizar su drive para tener acceso a esto. Sigo el link. ¿Qué sesión? Esa. Perfecto. Confío en ustedes, sí. Y aquí tengo mi código de verificación. Lo copio, lo pego acá. Y ya monto el drive. ¿Listo? O sea, ahí ya tengo acceso al drive y a todos los archivos. Si ahí yo vuelvo y ejecuto este comando ls, me va a mostrar que tengo mi Google Drive y que tengo mi sample data. De hecho, podría empezar a explorar. Listo. Acá. ¿Sí? Es decir, con cd estoy cambiando de directorio. Quiero mirar qué hay adentro. Entonces le doy ls y me ejecuta, bueno, mi drive. O sea, mi carpeta como tal de drive está ahí. Yo ya me sé la ruta y por acá la tengo. Es mi drive, la carpeta de fundamentos de programación y esta es 06 funciones. Entonces voy a descomentar esa línea de código y a cambiar a ese directorio. Listo. Ahí yo ya estoy en ese directorio. Cuando yo ejecuto, bueno, ya me dice que está montado, pero no importa. Cuando yo ejecuto ls, me muestra qué archivos tengo. Y entre los archivos que podemos ver está primefunctions.py, porque ya está en el directorio de mi Google Drive. Es decir, yo ya fui y lo copié acá. De alguna u otra manera, puede ser que lo haya puesto en mi directorio de Drive, puede ser que lo haya puesto en cualquier parte, pero ya está listo para importar. ¿Okay? Y aquí ya puedo ejecutar el mismo código, por ejemplo, que tengo en Spider. Y voy a obtener lo mismo. ¿Ok? Entonces se pueden crear los módulos personalizados. Pueden crear usted su programa, sus códigos y simplemente se comparten. Se comparten en Google Drive con el grupo de trabajo, con el grupo de personas. Se hacen los módulos y cada usuario carga su Google Drive a la ruta donde lo tenga, que ojalá sea la misma para todos para no tener que cambiar, y ejecutan el código y eso es todo. Se puede llegar a ejecutar código que usted esté subiendo en Drive. Supóngase que, y mucha gente lo hace, gente perezosa, se dejan equipos de laboratorio midiendo o tomando datos toda la noche. Los datos están guardándose en TXTs, por ejemplo, se están guardando todo el tiempo en el computador, en el disco duro. Usted enlaza con su Google Drive para que automáticamente se sincronicen los archivos y usted desde su casa ejecuta el resultado de la gráfica, por ejemplo. Puede llegar y mirar en qué porcentaje va. Puede analizarlos desde cualquier lugar del mundo, lo puede hacer también otra persona, desde que tenga acceso a esa carpeta de Google Drive. Todo el mundo lo hace, entonces ¿por qué no hacerlo nosotros? Bueno, en fin, así es como se importan los módulos dentro de Drive y es un poquito más sencillo de pronto hacerlo cuando usted lo tiene en el mismo computador, pero funcionan los dos muy bien, con la ventaja de que uno es online y el otro no tanto. ¿Tienen alguna duda? Pues está claro hasta aquí. No, profe, yo quiero pedirle un favor. ¿Puede Señor. tomarle un recorte de eso que hizo en Colab y enviarlo a mi grupo de Discord, por favor? Es que no alcanzo a ver bien por mi internet. ¿Esto? Sí, por favor, si es posible. ¿Quién me está hablando, Lenny? O se lo mando acá al chat. También. Gracias. Profe, también una pregunta. Pero igual esto va a Esto quedar en que el video y en el archivo de muestra. O sea, este archivo que tengo acá es el mismo que les estoy mostrando, ¿no? Solo Pero que no está en tengo Colab. tiempo, profe, para buscar el minuto en el que lo dijo. No, me refiero que este archivo está en el Colab. En el Ah, listo. archivo que les queda a ustedes ahí para referencia, por si acaso. O sea, este es el mismo archivo que les estoy presentando a ustedes. El de Moodle, ¿cierto? El de la página de Moodle, es el mismo. Miren, aquí está Ah, todo lo listo, que hemos listo, visto listo. hasta ahora. Señor, Perfecto. ¿qué me estaba preguntando? ¿Alguien más habló? No, profe, que si esto es algo similar a lo que uno hace cuando compila o nada que ver.
¿Compila? No, no estamos compilando. Aquí lo único que estamos haciendo es la carpeta cuando usted ejecuta su máquina virtual de Colab está en blanco. Está en blanco. Lo único que estoy haciendo es a esa carpeta, que es la carpeta content, le estoy montando una carpeta llamada Google Drive. Y ahí es donde le importa sus archivos de trabajo. Y de ahí usted simplemente explora hasta donde tenga sus archivos y corre todo. Es más bien conectarle una USB. Es conectarse, aunque es un poquito más complicado, ¿no? Es coger un entorno de computación local, un computador que es local pero es en un servidor de Google, y darle autorización para que se conecte a otro computador que es el Google Drive. El Google Drive y Colab son dos servicios completamente diferentes, aunque sean compatibles uno con los otros. Cuando usted se conecta a Google Drive es un servidor de almacenamiento, solamente guarda archivos, no ejecuta nada. Cuando usted se conecta a un Colab como este, es un servidor de ejecución de archivos, de máquina de poder, de caballo de batalla. Es decir, tiene procesador y tiene RAM para usted. ¿Sí? Y aquí le bota incluso cuánto tiene. Bueno, le dan que 12 GB de RAM y 100 GB de computador de disco duro. No le dan más, pero le tiene ese acceso. No sé exactamente qué computador está corriendo. Debe ser algún núcleo de un computador Intel, unos cuantos. Tampoco es tan poderoso, pero sí le dan a usted poder de cómputo. Entonces usted lo que hace acá es hacer un acceso directo, por así decirlo, a su Google Drive, donde usted puede explorar los archivos, puede correr, puede hacer lo que sea. ¿Listo? Sí, pero me refería más a lo, digamos, a lo que hicimos en Spider, que es guardar un programa que nosotros hicimos y después llamarlo para utilizarlo. Bueno, sí. No es compilar, pero sí es muy similar a un proceso de compilación. Hay una ventaja muy grande y es que cuando usted importa un módulo, él automáticamente lo optimiza. Python ya lo hace de manera predeterminada. Optimizar un módulo es realizar algo llamado CPI, o sea, una pequeña compilación de C en Python. Pero él lo hace en milisegundos. Y sí le mejora un poco la velocidad. Sí. De hecho, eventualmente le voy a mostrar unos comandos para llegar y sacar este programita en un .exe. Puede ser. En un archivo que cuando usted le dé doble clic, le aparezca una ventana, le pregunte n y le pregunte estos dos valores, usted los introduzca y se acabó. Un programa .exe. Usted lo puede distribuir en cualquier computador del mundo y se vea igual. O si usted lo compila en Mac, pues entonces es un programa, creo que es DMG. Lo compila en Linux, un .bin, etc. Diferentes extensiones, pero extensiones ejecutables. Bueno, por ahora pues tienen que practicar esta parte. O sea, primero esta parte, primero creen la librería, puede ser este código, lo leen aquí directamente en su propia máquina si tienen el Spider, y si no, eso sí les recomiendo que lo hagan en Colab, que les puede servir. ¿Listo? Cargar un drive de Colab y ejecutar desde Colab. Ok. Bueno, aquí está. Esto era más o menos lo que les acabo de mostrar, solamente que aquí les dejo como directorio y subdirectorio, o sea, lo dejo de manera general, porque no sé exactamente ustedes dónde vayan a guardar el archivo. Lo único claro es que este G Drive, y de hecho creo que falta una línea, que creo que siempre viene. Verificamos. Sí, este es mi drive. Ok, es decir, desde aquí hasta acá, el content, G Drive y Drive es básicamente lo que siempre le va a cargar. Y de ahí en adelante ya cualquier directorio o subdirectorio que usted tenga, simplemente lo va separando. Y cuando usted escriba este comando ls, le debería listar el directorio actual, es decir, mostrarle todos los archivos que tenga. Eso, para que lo ejecute. Bueno. En fin, creo que esta línea la dejé para hacerlo aquí, pero ya lo hicimos. Así es como se cargan los módulos que nosotros podemos ver. Ya miramos cómo revisar las ayudas y cómo hacer la documentación un poquito más limpia y los archivos más limpios. No sé si se fijaron, pero acá yo documenté cada línea, ¿no? Bueno, casi que cada línea. De pronto aquí me faltó que volví a reiniciar. Pero, o sea, es una costumbre de estar comentando el código, de dejarlo perfectamente limpio. Incluso
la implementación del código no cambia el resultado. Aquí cuando yo ejecuto mi código, voy a mirar los últimos primos. Ah, cierto. Acá. ¿Listo? Mis últimos primos, por ejemplo, estos, 523, 191, perfecto. Esta implementación es una implementación tipo while. Pero para este caso yo podría hacerle también una implementación tipo for. ¿Sí? Puedo llegar a comentar la implementación tipo while. Saco el for y ya no necesito esto. Porque el crecimiento del divisor está manejado por el for. ¿Listo? Le acabo de cambiar eso. Comenté la línea while, descomenté el for y comenté divisor. No es más. Guardo mi módulo, vuelvo, importo y obtengo que hay un error en la implementación. Cambió algo. Falta un número. Falta el 541. Ok. Vamos a ver si es esto. Sí, eso es. Listo. Bueno, el for no va a llegar hasta el valor exacto, ¿no? El for siempre llega hasta el valor -1. Recuerden eso. Entonces, a la implementación de for le hacía falta aquí un +1 para que me tomara ese valor. De resto, está muy similar. ¿Qué le importa al usuario la implementación? Absolutamente nada. Yo no tuve que cambiar nada del código. Lo único que tuve que cambiar fue la implementación del módulo. Si yo lo implemento con while o con for, es exactamente igual. ¿Listo? Así es como la gente piensa los códigos. Lo único que yo necesito tener claro es el nombre de la función, que no puede cambiar, por así decirlo, una vez definido, ya es fijo. La documentación que hace exactamente y qué me regresa, qué puedo esperar de ella. De esta función isPrime debo simplemente esperar dos cosas: ¿es cierto o es falso? No más. De esta función de print, lo que hace es eso, es un print en pantalla que recibe el número de primos y m líneas. No me recibe nada más. Yo no espero nada más de él. ¿Qué me regresa? Nada. Absolutamente nada. Él imprime de una vez en pantalla. ¿Cómo se ha implementado? No me importa. Me importa es que haga lo que dice que haga. ¿Listo? Y lo hace. En mi implementación, la de ustedes, cualquiera, es irrelevante. Lo que me interesa es el resultado del código. Por supuesto, hay implementaciones que pueden ser más limpias que otras. Si yo necesito hacer un cambio, es muy bueno que esté comentado porque así yo sé qué hace cada cosa. Y que alguna implementación puede llegar a ser más eficiente que otra. ¿Sí? Creo que la implementación de while es un poquito más eficiente que la de for, pero pues, son detalles. Este no es un código demorado. En fin, y ya vamos terminando. Esta parte ya está. Miremos un poquito de los valores predeterminados que podemos hacer. ¿A qué me refiero con valores predeterminados? Es que yo puedo definir, ojo, definir una función, por ejemplo, que me imprima un área, y mire que en el argumento yo ya le estoy colocando el valor del área, del ancho, ¿verdad? Es decir, le estoy diciendo ancho igual a 1 y alto igual a 2. Si el usuario aclara y dice no, este valor de ancho no es 1, es 4, es 3, es 2, lo puede llegar a hacer, perfecto. Pero si el usuario no lo hace, entonces no lo necesita para funcionar. Así es que nosotros veíamos funciones como la de exponencial, por ejemplo, que si usted no le aclara cuál es el valor base de la exponencial, él le coloca el número de Euler, porque ya tiene aquí colocado la definición del número de Euler en su argumento. Pero si usted le coloca otro, pues entonces se lo va a cambiar. Cuando usted hace la función random, si usted no le coloca nada, él le hace valores entre 0 y 1. Pero él también recibe límites. Él también le puedo llegar a aclarar, quiero valores entre 0 y 5, creo. No estoy muy seguro de si se puede hacer. Pero hay funciones que reciben cosas o pueden no recibir nada. Esos son los argumentos opcionales que estoy usando aquí. ¿De acuerdo? Esta función de array lo único que hace es hacer un print. Entonces, la primera ejecución lo dejo en blanco. Me va a imprimir con ancho 1, alto 2. La segunda le aclaro los dos. La tercera le pongo, ojo, las variables son estas, aunque vayan al mismo orden. En la siguiente le cambio el orden. Y en la otra le estoy diciendo, quiero que mi ancho sea 1,2, por lo tanto mi alto es el predeterminado. Y en la siguiente, mi alto es 6,2, por lo tanto el ancho es el predeterminado. O sea, estas son todas las formas en las que se puede llegar a utilizar una función que tenga valores opcionales. Y cuando la ejecuto, pues
obtengo los diferentes resultados. ¿Listo? ¿Está claro? Buenas. Ven, solo. Sí, señor. Es lo más duro de la virtualidad. Sí, es que En estamos fin. mirando, profe. Bueno, y por último, yo le di mucho énfasis a lo de asignaciones múltiples. ¿Sí? La función eval, por ejemplo, la función eval me regresa muchas cosas. Por eso es que yo puedo tener a la izquierda de un eval muchas cosas. Yo también podría llegar a regresar muchas cosas. Acá tengo una definición de una función de sorting, es decir, de organización. Ya la he mostrado como 3 veces. Lo único que hace es si el número 1 es menor que el 2, entonces regrésemelos en ese orden, y si no, entonces cámbielos. No es más. Lo que quiero mostrar es que yo de la parte de la izquierda puedo llegar a tener varios valores para hacer una asignación múltiple. Bien, y eso es porque la función sort no me está regresando una sola cosa. No me está regresando perdón, no me está regresando un solo valor. Cuando yo tengo el return, tengo un valor n1 y un valor n2. Yo podría, de hecho, en la implementación hacer que él solamente me regrese n1. ¿Sí? Hay funciones que cuando usted le aclara en el argumento, quiero ver el error, a la gente le coloca coma error igual a true. Y por dentro de la implementación hay una cosa que dice, bueno, si el error es igual a true, entonces regréseme resultado, coma error. Entonces le espera regresar 2 cosas. Pero si usted no le coloca error igual a true, entonces simplemente le regresa el resultado. Se acabó. Hay mucha creatividad que usted puede llegar a explotar de funciones que regresen cosas opcionales con esto. Porque regresan muchas cosas y pues, utiliza todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero, entonces, esto es muy importante. Una función que me regresa 2 cosas, por lo tanto le tengo que asignar 2 cosas. Y ahí tengo los 2 valores. ¿Listo? Bueno, por último los dejo por acá una pequeña reflexión para que lo lean después. De todo lo que hemos hablado hoy un poquito, ¿no? La implementación de los programas, siempre hablamos del cliente y del programador. El cliente no necesita saber muchas cosas. Lo único que sabemos es qué es lo que me recibe algo y qué es lo que espero de vuelta. No necesitamos algo más, ¿sí? Lo importante de la documentación que esté clara es justamente eso, entender qué es lo que debo suministrar, qué es lo que él va a hacer dentro del programa y qué es lo que va a votar. Entonces, la documentación como está escrita en algunas partes es fabuloso. Si alguien encuentra cómo hacer una documentación HTML, o sea, que me redirija una documentación HTML como lo hace en NumPy, que me parece espectacular, me avisa, que no, ni siquiera lo he buscado. Hasta esta mañana me puse a pensar, bueno, ¿y cómo hace uno cuando le da help NumPy dentro de Spider que me aparece una página web con todos los ejemplos y toda la cosa, que es mucho más rigurosa que las otras? Ni idea. ¿Listo? Y en general, refinar el problema en pequeños subproblemas. O sea, si nosotros tenemos un problema grande para realizar, lo mejor es tener diferentes funciones chiquitas que me hagan pedacitos específicos. ¿Sí? Yo podría haber colocado solo una función para los números primos, pero quise hacer una función específica para determinar si ese número primo específico, ese número particular, era primo o no. Si yo tuviera algún otro paso pequeñito, ojalá llevar una función. Porque es que si yo quiero llegar a cambiar en algún paso de mi proceso alguna implementación pequeña, lo más seguro es que yo lo vaya a hacer a ese nivel. Voy a hacer no sé, interpolación. Voy a cambiar la forma de este interpolador, pero todos los interpoladores funcionan más o menos similar. Es decir, tenemos un número de datos, tenemos un número de ciclos, tenemos cosas como muy globales. ¿De acuerdo? Pero ¿qué hace el interpolador con los datos específicos? ¿Cómo los trabaja, etcétera? Ya es la implementación de cada función pequeñita. Entonces, esa parte la hago por afuera. ¿Listo? Entonces, eso es todo por hoy. ¿Alguna duda? Esto les queda por ahí. Les queda ahí en la página.
CPS. No hay CPS para esta semana. ¿Listo? Para el sábado. Esta semana ya ha sido como muy traumática para todos. Como tuvimos que vernos entre semana y hacer la semana pasada y no sé qué, entonces no. Vamos directamente al sábado. Quisiera, eso sí, el sábado, ya que tenemos casi que todo esto completo, coger un tema particular del temario de métodos numéricos para físicos, el que ustedes van a ver el otro semestre, y trabajarlo este sábado. Y por ahí le estoy haciendo ojitos a métodos de integración. ¿Listo? Entonces, por ahí vi que hay muchas integrales de Simpson, las recuerdo, y me gusta porque los límites de la sumatoria son bien variados. Hay una sumatoria que llega hasta n medios, hay una que llega hasta n tercios, menos 1, etc. O sea, implementarlos por los diferentes métodos de Simpson y aparte que en Python están teóricos, por así decirlo, con las librerías NumPy o no recuerdo bien la librería, pero por ahí están, nos permite comparar lo que obtengamos con eso. Y esas implementaciones eventualmente se las van a pedir, entonces pues ahí ya estarían. ¿Les parece? Sí, profesor. Bueno, listo. Sí, súper. Los dejo por hoy. Muchas gracias por venir. Usted, Listo, profe, profe. gracias. Hasta Gracias luego. a usted, profe. Chao, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buena Se tarde. cuidan. Buena tarde.